anabólicas y anfibólicas, entendiéndose que las vías catabólicas son las vías de degradación o generación de energía. Desde el punto de vista exergónico, ¿he compartido pantalla? Perdón, ¿compartí pantalla? Sí, Octavio. Ah, ya, perfecto, perfecto, gracias. Desde el punto de vista, entonces, desde el punto de vista energético, bioenergético, se dice que las vías catabólicas son exergónicas o liberadoras de energía. También se las conoce como reacciones de oxidación o lo que en su momento nosotros decimos aquellos procesos generadores de energía u oxidativos o liberadores de ATP. Los equivalentes reductores tomados, dice, del sustrato son aceptados como por coenzimas de óxido reducción, que son las NAT hidrogenados. A diferencia de las vías anabólicas o de síntesis van desde los más pequeñitos hasta los más grandes y se conocen como reacciones reductivas o tienen un carácter general reductivo. En este caso, lo que utilizan son las coenzimas NAT fosforilados hidrogenados, que como aparece aquí, NAT fosforilado hidrogenado. En este caso, este compuesto es el principal donante de los hidrógenos necesarios para producir la síntesis de los diferentes compuestos. Desde el punto de vista bioenergético, ¿cómo se clasifican estas reacciones? Se clasifican como endergónicas o aquellas que necesitan energía. Ellas van a proveer la energía necesaria para las reacciones exergónicas. Y las vías anfibólicas, ¿qué es una vía anfibólica? Una vía anfibólica es donde hay reacciones exergónicas y reacciones endergónicas, o lo que se puede decir reacciones de catabolismo y reacciones de anabolismo. Un típico ejemplo de una vía anfibólica es el ciclo de Krebs y cuando lleguemos ahí vamos a ver por qué. ¿Cómo se las llama a las reacciones catabólicas? Generalmente con la terminación lisis o las de degradación, por eso glucogenólisis, glucólisis, lipólisis, etcétera. Y las anabólicas o de síntesis se las conoce con la terminación génesis, gluconeogénesis, glucogenogénesis, etcétera. Muy bien, ¿cuáles son las enzimas que suelen participar? Muchas de estas ya las hemos visto. Y ustedes saben que las enzimas tienen nombre de acuerdo al sustrato sobre el que las atacan o de acuerdo a la acción que éstas cumplen o en su defecto tienen nombre genérico. De ahí las sinasas. Las sinasas son en los procesos de fosforilación o cuando se le va a incorporar un grupo fosfórico. Las mutasas generalmente son aquellas cuando se va a transferir grupos funcionales de un sustrato a otro. Las isomerasas, los diferentes tipos de isómeros que hemos podido estudiar, llámense enantiómeros, llámense anómeros, llámense tautómeros, etcétera. Las sintetasas, síntesis de moléculas, las carboxilasa, adición de dióxido de carbono, descarboxilasa, quitar dióxido de carbono, deshidrogenasa, ¿se acuerdan? Quitar hidrógeno. Y bueno, ahora vamos a los puntos que hay que considerar para estudiar una vía metabólica. Esto tiene como objetivo lo siguiente. No se olviden que generalmente nosotros no vamos a ver todas las vías metabólicas, todas. Es más, de seguro que no va a ser así. Entonces, ustedes tienen que tener los elementos o conocimientos previos necesarios para que el día de mañana, cuando usted esté estudiando semiología, fisiopatología, etcétera, y en ese momento mencionen una vía metabólica, por ejemplo, metabolismo de los ácidos nucleicos. Y usted no se quede con esa insatisfacción de decir, ay, pero es que no vimos metabolismo de hidrato de carbono, de ácidos nucleicos, no voy a entender nada. No. El hecho es que en este momento vamos a dar las pautas a través de las cuales usted va a hacer el estudio de una vía metabólica, cualquiera que ésta sea.
llámese metabolismo, hidrato de carbono, proteínas, lípidos, ácidos nucleicos, lipoproteínas, etcétera. Entonces, ¿cuál es el primer paso? El propósito de la vía. Cada vez que se encuentre frente a una vía metabólica, pregúntese, ¿para qué esta vía metabólica le sirve a mi cuerpo? Porque de seguro que si está formando parte de la materia viva, tiene un propósito o función. Estas son una de las características de los seres vivos. Así como cada órgano en nuestro cuerpo tiene un propósito y función que usted lo lleva como fisiología, resulta cada reacción química, cada vía metabólica que se produce en la materia viva tiene un propósito y función. Entonces, lo primero que usted se tiene que preguntar es, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es la funcionalidad de esta vía metabólica dentro de la materia viva? De tal manera que si hablamos, por ejemplo, de la glucólisis, como está en ese ejemplo, usted dirá, bueno, la glucólisis es una vía a través de la cual el cuerpo obtiene energía. ¿Y parte? ¿De qué parte? Ya que llega desde el inicio hasta el final, porque ahí tiene que tener en cuenta el nombre, obviamente que tiene que saber cuál es el propósito de qué vía. Si termina en génesis es de síntesis, si termina en lisis es de degradación. Muy bien, ya sabremos si es exergónica o es endergónica. Si es glucólisis, es liberadora de energía, es exergónica, es catabólica. ¿De qué parte? ¿Cuál es el sustrato? La glucosa. ¿A cuál es el producto final? Un producto intermedio es el piruvato, que después lo vamos a ver, que se convierte dependiendo en medio aeróbico o en medio anaeróbico, su producto es diferente. ¿Qué más tenemos como producto en esa vía? ATP y tenemos equivalentes reductores, nadihidrogenado. Muy bien, ya sabemos cuál es el objetivo de la vía. Estamos dando un ejemplo de la glucólisis. Usted de cualquier vía que vaya a tomar en cuenta. La localización. ¿Dónde se encuentra? ¿En qué órgano? ¿En qué tejido? ¿De quién estamos hablando? ¿Dónde se da esta vía? Entonces, en este caso, la glucólisis tiene lugar en todas las células del organismo, pero principalmente en los hematíes, es el lugar a través del cual estos obtienen energía. Muy bien, si ya sabemos en qué tipo de órganos, tejidos, células, ahora viene la pregunta. En la célula, ¿en qué zona? Citosol, organela, membrana, núcleo, ¿en qué parte de la célula? Nosotros sabemos que las células forman los tejidos, ya sabemos en qué lugares está. Ahora hay que preguntarse dentro de esa célula dónde se produce. Si nosotros hablamos de la glucólisis, esta va a tener lugar en el citosol, en la mitocondria o en ambos, dependiendo si la glucólisis va a ser aeróbica o anaeróbica, que eso es lo que estamos hablando de la glucólisis. La secuencia, ahora viene la parte fea. De repente usted agarra su libro de bioquímica, lo abre y justo en las vías metabólicas y ve un montón de reacciones. Entonces se pregunta, ¿todo esto me tengo que aprender? ¿Todo esto tengo que saberlo de memoria? La respuesta es no. Lo que tengo que ver es por lo menos una idea. ¿Cuántas reacciones hay? Serán 20, 30, 10, 5, 4, 3, por lo menos tener una idea. Entonces me fijo y yo diré, bueno, en caso de la glucólisis son 10 reacciones a través de las cuales tengo que tomar en cuenta los pasos más importantes. Eso sí, de las 10 reacciones, me tendría que aprender las 10 secuencias. ¿Qué tengo que hacer con toda esa serie de reacciones? Analizaré las reacciones que son irreversibles, que es un punto importante, porque esto me define que la vía metabólica no se haga reversible. Y seguro que esas reacciones irreversibles constituyen lo que después se llaman barreras energéticas o lo que le hace a la vía metabólica que se dificulte en un proceso de retorno.
¿Qué quiere decir? Que el sustrato se convierte en producto y ahora al revés, que el producto ahora sea sustrato y el sustrato se convierte en producto. Sí, en el caso de la glucólisis existen tres reacciones que son irreversibles, catalizadas, y ahí tendré que tener en cuenta las enzimas que participan. En el caso de la glucólisis, la exocinasa, la fosfofructosinasa y la piruvato-sinasa. Las tres enzimas reguladoras de tres reacciones irreversibles dentro de las 10 reacciones que involucran el, la vía glucolítica. Muy bien, una vez que tengo fijado eso, ahí ahora tendré que ver la inhibición y la activación de la vía metabólica, porque no nos olvidemos que cuando una vía se inhibe, otra se potencia o viceversa. Entonces me preguntaré, ¿qué me puede llegar a inhibir la vía? ¿Será que es el exceso de producto? ¿Será que es la falta de sustrato? ¿Será que serán algunos compuestos intermediarios a lo largo de la vía metabólica? ¿O qué es lo que está pasando? Entonces, en el caso de la glucólisis, se habla que de la inhibición puede estar provocada por el aumento de compuestos intermediarios o la disminución, dice, en ciertos intermediarios formados tras el proceso de las tres vías de bloqueo o las tres vías netamente irreversibles. Muy bien, entonces volvamos para atrás rápidamente. Primero, obvio, nombre de la vía. Lo primero que nos tenemos que acordar es el nombre de la vía. Siempre, sí o sí, porque si no, de nada sirve. Que usted se me confunda, que se le pregunte en un examen cuáles son los sustratos de la gluconeogénesis, a que se le pregunte cuáles son los sustratos o cuál es el sustrato de la glucogenogénesis. Son dos cosas diferentes. Entonces tengo que tener en cuenta el nombre de la vía, si es catabólica, si es exergónica, si es de síntesis, si es de catabolismo. De ahí, estudiar cuál es el propósito de la vía dentro del cuerpo humano, en qué tipos de tejido, dónde se localiza y obviamente la importancia que puede estar relacionada en alguno de esos casos. Zona, una vez identificados los órganos, los tejidos, decir si en las células se produce a nivel de membrana interna, de citosol, organela, núcleo, etcétera. Secuencia de los acontecimientos, pegarle una mirada a todas las reacciones. Total, ya sabemos que cada reacción, uno es un sustrato, vemos si tiene enzima, si tiene coenzima, producto y no es más. Todo ese mismo proceso se repite, lo que ya hemos aprendido en el segundo parcial. Vamos a los pasos claves o los más importantes. En los pasos claves o lo más importante, les decía todas las reacciones de tipo irreversible y las enzimas que lo catalizan. Efecto de la inhibición o potenciación de la vía, la estudiamos y analizamos. Muy bien, hasta ahí. Entonces, en todo organismo viviente tiene que existir un equilibrio dinámico entre el anabolismo y el catabolismo. Eso me mantiene el equilibrio energético dentro del ser vivo. Se nos dice que en un adulto tiene que manifestarse un equilibrio entre la energía que ingresa y la energía que sale para mantener un buen estado de salud. Que si la energía que ingresa es mayor que la energía que sale, yo entro en un desequilibrio positivo que se puede manifestar como una obesidad, por ejemplo, y todas las complicaciones asociadas a ella. Al revés, si el ingreso de energía es menor que lo que gasto de energía, ahora yo entro en un desequilibrio negativo donde yo puedo tener una alteración nutricional provocada por una desnutrición, un marasmo, etcétera. Ahora, en el organismo joven, como está creciendo, como está en época de desarrollo,
se dice que predominan las vías anabólicas o de síntesis. A diferencia que es cuando ya estamos en la etapa de la tercera edad, cuarta edad o como dicen la edad senil, predomina el tema del catabolismo y eso se ve evidencia patente a simple vista, lo puede evidenciar usted sin necesidad de haberlo, estar estudiando esto. Una persona que está ya por sus 80 años, se ve que ha consumido su cuerpo las proteínas, va consumiendo las proteínas por estas vías catabólicas. Esto finalmente se conoce como sarcopenia. Entonces, ¿qué era lo que decía yo? ¿Qué era lo que tenemos que garantizar? O usted como médico, si tiene un paciente que está entrando en la tercera edad, recomendarle que haga actividad física. No lo mande, obviamente, a hacer calistenia, no lo mande a alzar, a levantar 100 kilos, pero por lo menos que tenga la actividad de pararse, de caminar, de darle una vuelta por el barrio, de estar constantemente en actividad física y no postrado en una cama o sentado en una silla, que eso lamentablemente hace que el cuerpo no sintetice las proteínas y tenemos una persona de la tercera edad dependiente dependiente de los familiares, porque no es capaz de valerse por sí mismo. Entonces, en las enfermedades, si tengo un paciente enfermo, consideraré seguro que este equilibrio entre anabolismo y catabolismo suele alterarse, dependiendo si yo tengo una persona obesa. Obviamente que el desequilibrio tiende a ser positivo. Si yo tengo una persona desnutrida, el equilibrio tiende a ser negativo. Entonces, ¿qué tengo que considerar? Este es otro de los detalles que a veces se pasa por alto. Si usted tiene un paciente internado, si tiene un paciente con tuberculosis, por ejemplo, donde el factor de la alimentación suele ser importante para restablecerlo, sacarlo de ese estado, entonces quiere decir que este paciente lo ideal sería que tuviera un soporte nutricional adecuado y es una manera a través de la cual restablecemos y sacamos a nuestro paciente más rápido de esos estados críticos, porque a veces nos vamos simplemente a la cura, a la cura de la enfermedad, hay que matar a la bacteria, hay que matar al virus y nos olvidamos un poquito de que la parte nutricional, el aporte energético, el balance que tiene que existir entre anabolismo y catabolismo es importante para restablecer la salud del paciente. ¿Cómo se hizo el estudio? Porque ahora viene la otra pregunta. Todas esas vías metabólicas es un invento de los bioquímicos, porque la bioquímica hemos visto que es una ciencia nueva. Entonces uno se pregunta, ¿y cómo hicieron? ¿Cómo si las reacciones químicas no se ven? Yo he estudiado anatomía, dirá usted, he cortado un músculo y yo no lo he visto al glucógeno. No lo he visto en ningún momento al glucógeno. ¿Cómo pueden decir que la glucólisis me genera ATP? Entonces, para esto se ha tenido que marcar isotópicamente, radioactivamente, los diferentes compuestos y establecer una vía o el mapa o el seguimiento justamente a raíz de los cambios que ha sufrido ese compuesto marcado isotópicamente. Por eso se dice el uso de elementos isotópicos artificiales, isótopos estables pesados, deuterio, por ejemplo, isótopos radioactivos, etcétera, que han llevado a marcar las vías metabólicas. Obviamente que a medida que ha avanzado la ciencia y la tecnología, hemos tenido ya equipos que nos ayudan y esa es una gran ventaja de la cual usted como profesional ya va a poder hacer uso. En este caso, la espectroscopía de resonancia nuclear magnética es uno de los que ha ayudado bastante para establecer esa secuencia de las vías metabólicas. Ahora venía la otra pregunta. ¿Y quién se presta para estos estudios?
como si yo voy a meter un material radioactivo. Y bueno, se han hecho estudios en animales intactos. Hoy en día, sin embargo, ya la parte de la ética con relación al estudio en base a animales ya ha marcado la diferencia. Se hace estudios en órganos intactos, cortes de tejidos, células enteras, homogenizados de tejido vivo, extractos de tejido, etcétera. De alguna u otra manera, ya la ciencia está tratando de mantener un equilibrio entre lo que es la ética de la investigación, porque hoy por hoy cuando se hablan de procesos de investigación, se habla de un comité ético anexado a ese proceso, en el cual tiene que regirse varias ciertas reglas de la moral, ciertas leyes que hay que cumplir. Y bueno, eso les tocará quizás a ustedes un poquito más profundizar si alguno de ustedes se dedica a la parte de la investigación. La otra parte, la regulación de las vías metabólicas. Muy bien. ¿Qué pasa si yo consumo mucho hidrato de carbono? Entonces se potencia, me dirá usted, la vía de la glucólisis. Sí, es verdad. Pero esto no quiere decir que porque usted consumió mucho hidrato de carbono, tiene energía para hoy, para mañana, y usted dice, hoy consumí hidrato de carbono suficiente como para que mis células tengan energía para 3 días. Lamentablemente no es así. Sus células sacian su necesidad energética y automáticamente para la vía de la glucólisis. No hay más glucólisis. Ahí viene la pregunta, ¿quién la regula? Si usted ni siquiera lo está pensando, no es un acto voluntario. Ah, pero resulta que su cuerpo empieza a sintetizar otra vía, que es la síntesis del glucógeno. Hay glucógeno hepático y hay glucógeno muscular. Muy bien, mi cuerpo empieza a sintetizar glucógeno para cuando mi cuerpo esté en ayuno, un ayuno de 12 horas, 14 horas, traducido más propiamente cuando usted duerme, que teóricamente cierra sus ojos, pero sus células siguen trabajando. Sigue su músculo cardíaco, sus células cardíacas trabajando, células renales, células hepáticas. Es un constante trabajo. En el momento que deja de funcionar nuestras células cardíacas, chao, no vemos la luz del otro día. Este músculo cardíaco trabaja 24 horas semana durante 365 días, el equivalente a los años que usted llegue a tener vida. ¿Quién le da esa energía? Entonces usted dice, muy bien, es la glucólisis que provee energía a todas mis células del cuerpo, principalmente a los glóbulos rojos. Pero, y ni qué decir al cerebro. Pero entonces, si yo duermo, no le doy energía. Ahí está el glucógeno. Pero si nosotros comparamos el glucógeno hepático con el muscular es mucho más grande, mucho más amplio. Se supone que ahí hay una gran cantidad de glucógeno, pero este glucógeno no me sirve para alimentar la glicemia. Este glucógeno no me va a liberar glucosa al torrente sanguíneo para que esta glucosa se vaya a los diferentes órganos o tejidos. Lamentablemente solo me sirve para el músculo. ¿Quién es el que alimenta la glicemia en época de ayuno? Es el glucógeno hepático, pero si usted compara su hígado, que no es más comparado con el músculo que es grande. Entonces, este glucógeno hepático se agota en el lapso de 12, 14, y no me voy a pelear con bibliografía, que algunos dicen máximo 16 horas. Por eso usted se levanta a primeras horas de la mañana o a las 10 de la mañana y su cuerpo le pide, tiene hambre, que le está pidiendo moléculas energéticas. Muy bien. ¿Quién potenció que separe la glucólisis y se sintetice el glucógeno o la vía de la glucogenogénesis? Son mecanismos reguladores.
¿Cuáles son esos mecanismos reguladores? Las vías metabólicas pueden regularse por la concentración de sustrato, la concentración de producto, enzimas alostéricas, enzimas alostéricas, o pueden regularse a través de hormonas. Entre la concentración de sustrato y la concentración de producto, eso se llama retroalimentación o le llama regulación de tipo feedback, de atrás para adelante. Entonces, aquí les menciona algunas cosas. Dice, las enzimas que catalizan las reacciones que son netamente irreversibles son generalmente las enzimas alostéricas, que tienen la capacidad, dice, de regular, uno, la velocidad de la vía hasta que esté adaptada a las necesidades de la célula. Ya no necesito energía, necesito ahora reservar energía. Las vías de síntesis y degradación de cualquier molécula no están activas al mismo tiempo, ya que ello daría lugar a un ciclo inútil. Se acaba la glucólisis, se potencia la glucogenogénesis. Se acaba la glucogenogénesis y se potencia la síntesis de triglicéridos, entendiéndose si yo le sigo dando el sustrato necesario. La mayoría de las vías metabólicas ocurren en distintas células y tejidos del organismo al mismo tiempo. Las vías deben estar reguladas cuidadosamente para asegurar que no solo la producción de energía y productos intermedios sea suficiente para satisfacer las necesidades de cada célula en particular, sino que se ajusten a los requerimientos de todas las células. De tal manera que era yo lo que les decía. Puedo tener que me regule la concentración de sustrato. Mientras yo tenga glucosa, voy a poder tener vía de glucólisis. En el momento que yo no le dé glucosa, la vía de la glucólisis se va a parar. Puede las enzimas alostéricas que hemos dicho que tienen la capacidad de regular las reacciones irreversibles. Y lo que les mencionaba, la retroalimentación negativa, donde el producto final de una vía inhibe a la enzima responsable de la reacción inicial. Mucho producto, automáticamente una gran cantidad de producto y la vía se para de esta manera. Si esta es la vía reguladora, automáticamente la vía para. Esto se llama regulación por retroalimentación y se puede dar gracias a las enzimas alostéricas. Y el control hormonal. Hemos visto que las hormonas juegan un papel muy importante en lo que es la regulación de las vías metabólicas, ya sea para potenciarlas o ya sea para inhibirlas. Este efecto generalmente tiene que ver a nivel de la actividad de ciertos ácidos nucleicos, llámese principalmente el ARN. Listo. Ahí terminamos lo que es las vías metabólicas, las generalidades. Vamos a metabolismo de los hidratos de carbono. Espérenme un ratito. Mm, Cambié de imagen. Hola, ¿no se durmieron? Eso es lo malo de las virtuales, ¿no ves? Sí, doctora. Sí, cambió. Cambió ahí. Volvemos a ingresar. Ingresamos nuevamente, ¿está bien? Sí, doctora. Ya, perfecto. Si se acaba, volvemos a ingresar. No, no, vamos a demorar mucho. Metabolismo, ya hemos visto que el metabolismo no es más que el conjunto de reacciones químicas catalizadas por diferentes enzimas, muchas de ellas reguladoras, o son reacciones
o son una cantidad de reacciones por N cantidad de enzimas o sistemas multienzimáticos. ¿Cuáles son las funciones específicas del metabolismo? Dicho de otra manera, ¿para qué? ¿Para qué me sirven las vías metabólicas? Las vías metabólicas me sirven para obtener energía. Si yo voy de lo más grande a lo más pequeño, me sirven para sintetizar compuestos. Si voy de la unidad más simple a lo más complejo, me van a permitir obtener obviamente la energía necesaria, una energía química diferente de la energía lumínica. Entonces, importante para degradar, obtener energía y sintetizar compuestos, lo cual hace posible la vida sobre la Tierra. Vamos con la digestión de los hidratos de carbono. Los hidratos de carbono empiezan su proceso de digestión a nivel de la boca. Un hidrato de carbono va a sufrir degradación cuando yo lo someto a la enzima alfa-amilasa salival. ¿Y qué hemos dicho? Es alfa. Los enlaces beta no los reconoce. Y si ustedes se recuerdan, una enzima es una gran estructura porque es una proteína que para ser enzima tiene que tener un pequeñito sitio activo. ¿Qué es el sitio activo? Es 20 Armstrong o de diámetro más o menos, en el que tiene que calzar el sustrato. Entonces, yo digo, en una alfa-amilasa salival, los enlaces alfa de los hidratos de carbono tienen que entrar en ese pequeño espacio para que se rompa el hidrato de carbono. De ahí, desde el punto de vista bioquímico, ¿qué es la masticación? La masticación es fragmentar esa grande estructura y exponer los enlaces. Expongo los enlaces para que calcen en ese pequeño sitio activo de las enzimas. Entonces, la hidrólisis o el rompimiento de los hidratos de carbono a carbono se da a nivel de la boca. El pH óptimo a nivel de la boca, 6.8, 7.1, 7.5. La actividad óptima de la enzima, entonces esa. Una vez que llega el hidrato de carbono al estómago, que viene embebido, está todo bañado con lo que corresponde a la enzima alfa-amilasa salival, llega al estómago y se para. La enzima se paró, se murió. En el estómago no hay actividad catalítica de la alfa-amilasa salival. ¿Por qué? Porque el pH del estómago es 0,1 a 1. Es decir, la actividad de la enzima que funcionaba 6,8 a 7.1, 7,5, se paró, la maté a la enzima. ¿Qué enzima es la que actúa a ese nivel? Actúa la pepsina, pero la pepsina ataca los enlaces peptídicos. ¿Y dónde están los enlaces peptídicos? En las proteínas. Entonces, nada tiene que ver con el hidrato de carbono. De ahí siempre la recomendación de algunos nutricionistas, que puede sonar bastante pesado, bastante ilógico, que le dicen mastique 30 veces. Mastique 30 veces para que garantice que se fragmente la mayor cantidad de elementos sólidos, se pongan los enlaces y la digestión de los hidratos de carbono sea óptima. Porque si usted no le da lugar a eso, el hidrato de carbono se vacía al estómago y se para la digestión. Entonces, donde tenemos que esto se hincha en el estómago, se nos agranda o una digestión pesada. Entonces, ustedes ahí es donde dice, necesito consumir algo para digerir. Claro, se fue de churrasco, se tiró todo el arroz con queso que pilló, la yuca que pilló, y no le dio lugar a masticar ni siquiera. Y eso pasó al estómago y se quedó ahí a medio digerir, ni siquiera le ha dado lugar a la masticación. O sea, siente esa sensación de pesadez, porque ahí no se va a degradar, pero no se va a quedar tampoco en el estómago. Esto pasa a lo que viene a ser el intestino. En el momento que va a pasar al intestino, se vacía el jugo pancreático. ¿Qué es lo que hace el jugo pancreático? El jugo pancreático tiene un pH de 8.5.
Si el bolo alimenticio, el que salía del estómago, venía con un pH ácido, el jugo pancreático se caracteriza por ser alcalino, lo que hace es neutralizar esa acidez e impedir que las células intestinales sufran por la agresión del ácido. Entonces, neutraliza. El páncreas segrega ese jugo pancreático alcalino y neutraliza. Pero ¿qué más está segregando? Está segregando una alfa-milasa pancreática, que es capaz obviamente de funcionar a un pH de 8, 8.1, 8.5. Además se segrega una enzima oligo 1,6 glucosidasa que ataca los enlaces alfa 1,6. No se olviden que el almidón tiene enlaces alfa 1,4 en la milasa y en la milosa, perdón, y tiene un enlace alfa 1,4 y alfa 1,6 en lo que es la milopeptina. Entonces, la alfa milasa salival ataca los enlaces alfa 1,4. La alfa milasa pancreática, el 1,4, pero los enlaces alfa 1,6 los ataca la enzima oligo 1,6 glucosidasa. Muy bien, se rompieron. De lo más grande a lo más chico. Unidades monoméricas del almidón, glucosa. Unidades monoméricas del glucógeno, glucosa. ¿Qué absorbe mi torrente? Las microvellosidades del intestino. ¿Qué pasan al torrente sanguíneo? Pasan la glucosa. No le pasa, no llega a pasar ni almidón ni glucógeno. Por favor, no se les vaya a ocurrir la brillante idea de decir que porque somos grandes consumidores de almidón, llámese papa, arroz, yuca, pan, nuestro torrente sanguíneo está circulando el almidón. Lo que circula es la unidad monomérica, llámese hidrato de carbono. Entonces veamos aquí. Si yo consumo almidón, el almidón va a sufrir un proceso de degradación o hidrólisis a nivel parcial que me da dextrinas, amilopeptinas, amilosas, maltosas. Estos son lo que está formado el almidón a nivel bucal a medida que yo voy rompiendo. Llega, separa la digestión a nivel del estómago, a nivel de las microvellosidades del intestino, el jugo pancreático, la oligo 1,6 glucosidasa, me rompen y me generan, por ejemplo, restos de maltosa, que puede ser, ahí me ataca la enzima maltasa, y por último, ¿qué tengo yo? Glucosa. La glucosa es la que va a ser absorbida al torrente sanguíneo. Si yo consumo solo glucosa, por ejemplo, en la fruta hay glucosa y hay fructosa. ¿Voy a sufrir todo este proceso de digestión? No, no hace falta. Son las unidades monoméricas. Por eso, para que entiendan un poquito, por qué cuando usted tiene un almuerzo, hoy se fue de almuerzo y tenía el cumpleaños de una tía. Se fue y era churrasco, majadito y de todo, un buffet. Usted comió de todo. Créame que a esta hora seguro está durmiendo, porque el cuerpo gasta energía en todo este proceso de digestión y a usted le da sueño, tiene cansancio, porque el cuerpo gasta energía para romper todo esto. A diferencia de que si usted hoy día
Perdón, ya volvimos. La tengo. Ya, corre, carajo. ¿Ya? ¿Listo? Bueno. Un ratito. A ver, ya. Entonces aquí les decía que cuando usted consume, ¿estamos en pantalla? ¿Sí? ¿Hola? ¿Se ve? ¿Volvimos? Bueno, vamos a hacer Sí, cuenta que doctora. sí. Ya, gracias, muy amable. Entonces, cuando usted consume solamente fruta, llámese una ensalada de fruta, su cuerpo no necesita gastar energía, porque la fruta tiene glucosa y tiene fructosa. Mire, directo pasa al torrente sanguíneo. Directo absorbe y entramos al torrente sanguíneo. No hace falta todo este gasto energético. Cuando, sin embargo, tomamos leche, la leche de la vaca contiene un disacárido que se llama lactosa. La lactosa que habíamos dicho que tiene enlace beta. Al tener enlace beta, no me sirve, la alfa amilasa salival no la degrada. ¿Dónde se digiere? En las microvellosidades del intestino, gracias a la enzima lactasa. Si esta enzima lactasa no hay, no se rompe en glucosa, no se rompe en galactosa y la lactosa jamás va a pasar al torrente sanguíneo. Necesito las unidades monoméricas. Si yo consumo sacarosa, la sucrasa en realidad está, o la sacarasa o sucrasa está a nivel de la parte intestinal. Es ahí donde esta se rompe y obtengo la fructosa y la glucosa. Entonces, esa es la digestión. Ahora veamos la absorción. Una vez que ya pasé de la unidad macro a la unidad micro o a pequeñas unidades monoméricas, ¿cómo hace para atravesar esas microvellosidades del intestino? Primero, solo se absorben monosacáridos. ¿Se absorbe la lactosa? No. ¿Se absorbe la maltosa? No. Ahora, ¿cómo va a pasar? De la parte de cómo vamos a hacer para atravesar las microvellosidades del intestino y pasar a lo que viene a ser el torrente sanguíneo. Para eso nosotros necesitamos transportadores. Estos transportadores se van a llamar GLUT o GLT. Aquí está GLT1, GLT2 o en alguna bibliografía le llama GLUT1, GLUT2. La D-glucosa es captada en la mucosa intestinal por un cotransportador de sodio y glucosa y que se llama GLT1, dependiente de la bomba de sodio y potasio. Fructosa. La fructosa, sin embargo, necesita otro tipo de transporte que es el GLUT5, GLUT, GLUT5 o como algunos le dicen GLUT o GLT5. Y desde la mucosa al intersticio pasa por transportadores conocidos como GLUT2. Entonces, yo voy a necesitar para atravesar los hidratos de carbono y puedan esto pasar al torrente sanguíneo y del torrente sanguíneo dirigirse a los diferentes lugares donde se va a proveer de energía o se va a llevar a efecto la vía metabólica, voy a necesitar de transportadores. Yo le comentaba al otro grupo la anterior semana que justamente los medicamentos, los últimos medicamentos que han salido para adelgazar, eh, que son los que se colocan, ¿cómo se llama? No, no se toman, se colocan inyectables intramuscular. Estos tienen la capacidad de atacar, este medicamento actúa a estos niveles de los transportadores. Entonces dice, impide, dice que la glucosa pase al torrente sanguíneo. Y no nos olvidemos que generalmente nosotros, por ejemplo, asociamos hasta un hígado graso, asociamos a la obesidad, es más que todo con el hecho del gran consumo de la bollería o de alimentos refinados. Llámese masas, tortas, pizzas, nachos, papas fritas y todo eso, que contienen gran cantidad de hidratos de carbono. Entonces, al generarse esta gran cantidad de hidratos de carbono y al inhibir a estos transportadores, el hidrato de carbono no pasa al torrente sanguíneo. Entonces usted dirá, pero
Y si no va a pasar al torrente sanguíneo, ¿de dónde mi cuerpo va a obtener energía? Si usted decide consumir esos medicamentos es porque seguro está obeso y quiere bajar de peso. Y si está obeso, ¿qué es lo que tiene? Triglicéridos, grasa de depósito en exceso, que puede superar hasta el 20% que hablamos de la masa, de la masa de la composición corporal, 20% de la masa grasa. Entonces usted tiene mucha grasa de depósito. Entonces, ¿qué es lo que hace? Al medicamento, al inhibir los transportadores, al impedir, es decir, no es que no lo coma el hidrato de carbono, usted lo consume, pero también se dice que contienen inhibidores del apetito, pero muchos no comen por hambre, comen por ansiedad. Entonces, pican una masita, una torta, ¿y qué es lo que hace el medicamento? Frena estos transportadores, los inhibe. La glucosa no pasa al torrente sanguíneo. Entonces, esa glucosa no va a ir a proveer energía ni a sintetizar grasa. Entonces, ¿qué van a hacer los triglicéridos del cuerpo? Se van a empezar a quemar para darle la energía a esa persona que está sujeta a ese tratamiento. Ahora, hasta ahora no he visto, no he leído si dejado de utilizar el medicamento esto no se provoca o revierte. Es decir, bajé 10 kilos en el mes, dejé el medicamento y aumento 20 el otro mes. Eso todavía no he verificado, no he leído ningún artículo porque todavía todo mundo está en la moda de que me coloco Saxenda y llámenle las N variantes que hay para lograr bajar de peso. Ahora, el efecto secundario tampoco hasta ahora se ha visto. Hubo una época que se utilizaba el Cenical, que era el que impedía la absorción de grasas, por ejemplo, actuaba a un nivel en que el organismo consumíamos grasas y el cuerpo lo eliminaba. Y es más, decían las personas que tomaban este medicamento que orinaban y en la orina veían las gotitas de grasa y que sus heces flotaban. ¿Por qué? Tenían una gran proporción de grasa. ¿Qué fue? Bajaban de peso y este fue para personas muy obesas, medicado para grandes personas con obesidad. Pero lamentablemente, como todo sale a la luz y todo mundo quiere utilizar, hasta el que tenía 5 kilos de más lo tomaba, ¿qué fue lo que ocasionó? A largo plazo se vio que no nos olvidemos que las vitaminas son liposolubles. Y este medicamento no es que decía, las vitaminas son buenas para el cuerpo, pues ya sabemos para qué sirven las vitaminas, ¿no ve? Entonces las vitaminas son buenas para el cuerpo, dejémoslas pasar a esto y impidamos, no. Limitaba el paso de los lípidos en total y el paciente botaba los lípidos por orina y por heces. Entonces, ¿qué se vio en estas personas? Que se les empezaba a caer el cabello, la piel se le tornaba seca, tenían hasta problemas dentarios, problemas en las uñas, se les empezó a alterar todo lo que tenía que ver con el metabolismo de las vitaminas liposolubles, llámese A, D, E, K. Entonces, ese fue el efecto secundario, ya no se utilizó más. Ahora, ¿cuál será el efecto secundario del medicamento que ahorita está en boga? Lo veremos de aquí a algunos años y usted se acordará de esto y dirá, bueno, cuando yo era estudiante se utilizaba este medicamento y hemos visto que el efecto secundario a largo plazo es el siguiente. Por el momento está dando grandes resultados. Bajan 8 kilos aproximadamente a más por mes. Muy bien, pasó la glucosa al torrente sanguíneo. Ya está aquí la glucosa. Viene ahora la interrogante. ¿Para qué tanto problema de que atraviesa, que como hidrato de carbono, llega la glucosa? Esta glucosa o me sirve para almacenarla como glucógeno, o me sirve para proveer energía bajo la glucólisis, un intermediario piruvato, o me va a servir para que entre a la vía pentosa fosfato, ribosa 5 fosfato. Veamos entonces, la glucosa
para poder de alguna manera entrar a una vía metabólica, se tiene que fosforilar, se convierte en glucosa 6-fosfato. Esta glucosa 6-fosfato sigue una vía glucolítica y se convierte en piruvato. O esta glucosa 6-fosfato, gracias a la enzima glucosa 6-fosfatasa, se convierte como glucosa sanguínea y puede de alguna manera estar en el torrente sanguíneo. O fosforilarse o seguir la ruta del fosfogluconato, que tiene que ver con la síntesis de ácidos grasos y colesterol. Por eso decimos, consumo hidrato de carbono y puedo desarrollar hígado graso. Y no es porque consumo grasa, tengo hígado graso, no tiene nada que ver. Entonces, ahí está. O sintetizar glucógeno. Este piruvato se puede convertir en acetilcoenzima A y por vía aeróbica entrar al ciclo de Krebs, cadena respiratoria y fosforilación oxidativa. Entonces, la glucosa sufre un proceso de glucosa 6-fosfato. Esta glucosa 6-fosfato puede quedarse como glucosa nomás en el torrente sanguíneo y dirigirse a los diferentes órganos donde se puede producir la glucólisis. Si hay mitocondria, vía aeróbica. Si no hay mitocondria, glucólisis anaeróbica. O puede permitirme sintetizar ácidos grasos y colesterol o guardarse como glucógeno. Bueno, ahí está la síntesis de colesterol o la síntesis de ácidos grasos. Nuevamente, la glucosa entra a la célula, ahí tenemos que se convierte en ácido pirúvico, acetilcoenzima A, acetilcoenzima A entra a la mitocondria, ciclo de Krebs. En el ciclo de Krebs, al anexo está la cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa. No se olviden que el producto de la fosforilación de la cadena respiratoria es agua, anexado por el oxígeno. La fosforilación oxidativa, todo está en la mitocondria, sustrato ADP, producto ATP. Y aquí está el núcleo. En ningún momento estamos tocando el núcleo. Para que usted le entre por ahí la locura y diga el proceso de la glucólisis o la cadena respiratoria y fosforilación oxidativa se da en el núcleo. No da nada que ver, mire. El núcleo está por este otro lado. Veamos entonces. A ver, esperen un momento. Aquí. No, está bien. Ya. Veámoslo de otra manera. Balance energético y representación global de la respiración celular. Entre la glucólisis y el ácido pirúvico se liberan 6 ATP bajo la forma de equivalentes reductores y ATP. De entre el ácido pirúvico y la acetilcoenzima A se liberan 6 moléculas de ATP. El acetilcoenzima A entra a la mitocondria. En la mitocondria se dan los procesos oxidativos, cadena respiratoria, fosforilación oxidativa y yo voy a tener la generación de 24 moléculas de ATP. Finalmente, por cada glucosa, esta es la fórmula general de la glucosa, que se oxida. Cuando se dice se oxida, aquí tenemos la molécula de oxígeno. Vamos a emplear 36 ADP en total, eso me va a generar 6 moléculas de dióxido de carbono, 6 de agua y 36 moléculas de ATP. Entonces, si nosotros sumamos acá 6 más 6, 12 más 24, están las 36 moléculas de ATP por cada glucosa que se quema y que llega hasta la cadena respiratoria, se genera, o hasta la fosforilación oxidativa, yo genero 36 moléculas de ATP. Su libro, el Antonio Blanco, si mal no recuerdo, habla entre 34, 36 moléculas de ATP. ¿Por qué eso? Porque alguna, y eso se los dejo, porque alguna bibliografía me dice, por cada NAD hidrogenado yo genero 2.5 moléculas de ATP, ¿se acuerdan? Y habíamos dicho que en realidad la bibliografía moderna dice no existen medias moléculas, se generan 3. Por cada FAD hidrogenado, 1.5 moléculas de ATP. Otra vez, estamos mal. 2 moléculas de ATP. Entonces, su libro, si mal no recuerdo, por eso el Antonio Blanco dice de 34 a 36 moléculas de ATP. Muy bien, aguántenme unos 10 minutitos más, unos 5 minutos. Vamos a la glucólisis. La glucólisis, primera vía de degradación o la vía de Ender-Meyerhof, que es el otro nombre.
Se los digo porque a veces en los exámenes se le dice, ¿cuál es el sustrato de la vía Ender-Meyerhof? Y todos nos perdimos. Entonces, la glucólisis tiene como sustrato la glucosa, producto piruvato, que se va a subdividir en dos productos. Si es en medio aeróbico, es ciclo de Krebs, acetaeróbico es el lactato. La glucosa tiene dos fases, una fase preparatoria o la primera fase y una fase productora de energía o una fase que gasta energía y una fase que libera energía. Pero finalmente, como la fase liberadora de energía es mayor que la fase que se gasta energía, finalmente la vía es exergónica o liberadora de energía. Entonces partamos de lo primero. Aquí, nuevamente, lo que les expliqué de las vías metabólicas. ¿Qué voy a mirar? Las voy a mirar todas, pero ¿cuáles me van a importar? Las que son irreversibles. Por ejemplo, la glucosa pasa a glucosa 6-fosfato, que hay acá una reacción irreversible, donde yo estoy gastando ATP. La glucosa para convertirse en glucosa 6-fosfato gastó ATP. Es decir, a mi cuerpo le estoy pidiendo ATP. Esta glucosa 6-fosfato se convierte en fructosa 6-fosfato. Aquí no hay gasto de energía, pero la fructosa 6-fosfato se vuelve a fosforilar y se convierte en fructosa 1,6-bifosfato. Otro gasto de energía. ¿Cuántas moléculas de ATP estoy gastando? Ya hasta aquí, 2. Esta es la segunda reacción irreversible. Y la tercera, y la otra reacción que es reversible es cuando esta fructosa 1,6-bifosfato se parte, se activa y me da 2-triosa. La triosa es gliceraldehído 3-fosfato y dihidroxicetona fosfato. Ahora, cada una de estas, cada una de estas, la dihidroxicetona y el gliceraldehído siguen la misma vía, vale decir, este mismo camino. El gliceraldehído 3-fosfato o la dihidroxicetona 3-fosfato se va a convertir en 1,3-difosfoglicerato gracias a un proceso de oxidación y fosforilación. ¿Por qué esto se remarca con naranja? Si lo ven ahí en pantalla, un redondito con naranja. ¿Qué era el nadihidrogenado? Nadihidrogenado es equivalente reductor. ¿Dónde cae esto? En la cadena respiratoria. Entonces, este es nuestro chequecito. En vez de ser un ATP, es un equivalente reductor o un generador de energía. El 1,3-difosfoglicerato, otra vez, pasa de 1,3 a 3-fosfoglicerato. ¿Qué es lo que hay aquí? Se liberan dos moléculas de ATP. ¿Por qué se liberan dos moléculas de ATP y acá dos NAD? Porque se está duplicando la reacción. ¿Se acuerda? Cada uno, la dihidroxicetona y la gliceraldehído siguen la misma, el mismo camino. El 3-fosfoglicerato y se convierte en 2-fosfoglicerato simplemente por acomodar estructura y este 2-fosfoglicerato en fosfenol piruvato y el fosfenol piruvato acaba la tercera reacción de regulación o irreversible, se convierte en piruvato. Aquí que del fosfenol piruvato a piruvato yo obtengo ATP. Cuando yo obtengo ATP independiente de la cadena respiratoria y fosforilación oxidativa, se llama fosforilación a nivel de sustrato. A ver, quiero que entiendan esto. La fosforilación a nivel de sustrato es la obtención de energía o la obtención de ATP independiente de la cadena respiratoria y fosforilación oxidativa. Es decir, obtengo ATP no necesariamente a través de ese paso, independiente de la cadena respiratoria y de la fosforilación oxidativa. ¿Se acuerdan que yo les decía, cadena respiratoria y fosforilación oxidativa es como si fuéramos al banco, como si el cheque lo traduciéramos en dinero, el cheque era NAD hidrogenado y finalmente el ATP es el dinero contante y sonante.
Muy bien, ahora usted no va a hacer ese paso. Directamente, a usted le deben un dinero y se lo dan en mano. Eso se llama fosforilación a nivel de sustrato. No va a ir al banco, no va a ir al cajero, no va a llevar cheque, no nada. Directo de su deudor, a usted le entregan el dinero. Eso se llama fosforilación a nivel de sustrato. En la glucólisis, ¿cuánta fosforilación a nivel de sustrato tenemos? Aquí lo vemos. 1 y 2, remarcado claramente con estas moléculas de ATP. Dice la reacción de fosforilación a nivel de sustrato, reacción de fosforilación a nivel de sustrato. Entonces, si a usted se le pregunta en un examen, ¿qué es la fosforilación a nivel de sustrato? Ejemplifique, puede agarrar cualquier reacción y decir, en la glucólisis, por ejemplo, cuando el 1,3-difosfoglicerato pasa a 3-fosfoglicerato, yo tengo ATP independiente de la cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa. Entonces, ¿cuántas moléculas de ATP tengo acá? 2, 4, 6. 6. No contemos este NAT, que por cada NAT yo genero 3 ATP. No lo contemos. Aquí hay 2, a ver, no, hay 4 moléculas de ATP. 2, 4, 4 moléculas de ATP. ¿Cuántas gasté yo acá? 2. Yo gasté 2 y generé, producí 4, 4 menos 2, 2. ¿Hay ganancia de ATP? Hay ganancia de ATP. Entonces, ¿qué yo hice en este proceso? ¿O qué hizo mi cuerpo en este proceso? Primero, hagan de cuenta que este lápiz es la glucosa. El cuerpo necesita partirlo, esto como que yo este lápiz lo tenga que partir en la mitad en 2 triosas, lo partí por la mitad, 3 y 3 carbono de un lado y del otro. Uno se llama gliceraldehído 3-fosfato y el otro se llama dihidroxicetona 3-fosfato. A ver, si yo quisiera partir este lápiz, ¿qué necesito? Energía. Yo me puedo parar acá toda la tarde, mirarlo y este lápiz no se va a romper. ¿Qué tendría que hacer? Darle energía, la energía suficiente para partirlo. Eso es lo que hace el cuerpo. En una primera fase, gasta energía para partirla la glucosa y convertirla en 2 triosas. Una vez que ha pasado eso, las triosas siguen un mismo camino y obtienen ya energía, donde la energía ganada supera a la invertida, por lo tanto hay ganancia o tan parecido. Usted invirtió 1.000 bolivianos en un negocio y después obtuvo 10.000 bolivianos de ganancia. Perdón, obtuvo 10.000 bolivianos. Usted dice, 1.000 invertí, 10.000 he ganado. Entonces, restémosle la inversión. ¿Hay ganancia? Ay, pues, gané 9.000 bolivianos. Lo mismo sucede acá. Gasté una primera fase, mi cuerpo gastó 2 moléculas de ATP, en una segunda fase lo recuperó. ¿Por qué? Sin contar esto, ¿no? Que esto es una ganancia en cheque. Muy bien, entonces, este piruvato se conoce como encrucijada metabólica. ¿Por qué? Porque este piruvato o se puede convertir en lactato gracias a una oxidación o un proceso de glucólisis en medio anaeróbico, se convierte en lactato. O este piruvato se puede convertir en acetilcoenzima A por la descarboxilación del piruvato y entrar a lo que es ciclo de Krebs. O este piruvato se puede convertir en etanol, que es lo que se conoce como fermentación alcohólica. Más sencillo. Cuando usted, ¿cómo se hace la chicha? La chicha, ponen el maíz, ¿que tiene el maíz? El almidón. Muy bien. Este almidón, muchos dicen que lo mastican, ese mosto, lo dejan fermentar, lo tapan
según no he visto cómo se hace, pero lo que comentan, por ejemplo, que lo tapan, tiraja, animales grandes suelen hacer eso, y lo entierran. Y lo dejan que macere, que se forme el alcohol hasta la época de los carnavales. Ahora, un buen bebedor de chicha va a decir, esta chicha sabe, dice, a vinagre, porque se quedó ahí en acetaldehído. No logró fermentarse completamente. Y dice, no, esto es vinagre, esto no tiene ningún grado alcohólico. Sin embargo, una chicha bien hecha llega a convertirse hasta etanol. El etanol es el alcohol, pues bueno, que tiene el grado alcohólico necesario. Entonces, hay que tener en cuenta que ese piruvato está en medio anaeróbico, por eso que lo entierran, por eso es que lo sellan, por eso es que tarda 3 meses, a veces hasta que se convierta en etanol. Y el piruvato, entonces, otra vez, el piruvato puede convertirse, vamos para atrás, en lactato medio anaeróbico. Puede convertirse en acetilcoenzima A, medio aeróbico. Puede convertirse en alcohol, etanol. O también, que no está acá, puede convertirse en malato. Por eso es que se considera al piruvato como una encrucijada metabólica. Entonces, si nosotros lo vemos acá, la glucosa llega hasta piruvato por vía de la glucólisis. Este piruvato se puede convertir en etanol, acetilcoenzima A, o se puede convertir en lactato o se puede convertir en oxalacetato o malato, algunos también le dicen. Muy bien, hasta ahí nos quedamos. Son las 5 porque voy a volver un poquito sobre la glucólisis ya la próxima clase. No se olviden que terminamos nosotros todo lo que es metabolismo de hidrato de carbono y fijamos, si podemos, mañana fijamos la fecha para nuestro tercer parcial, que yo creo que 2 clases más a más tardar y terminamos y ya estaríamos preparados para nuestro tercer parcial. Bueno, muchachos, nos vemos, se cuidan, chao. La doctora. Chao, chao.